Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos, rector general de IGACEN, y les doy la más cordial bienvenida para el webinar que tenemos el día de hoy, que se llaman Los aspectos históricos de los determinantes sociales y la salud pública en México. Y bueno, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho, porque ya viene la quinta ola. Y bueno, es necesario que sigamos con las medidas de distanciamiento social, el cubrebocas, lavado de manos, uso de gel o de algún desinfectante en las manos, con el fin de que podamos prevenir. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar, como es tradicional, con unos videos que les tenemos preparados para esta sesión. Adelante, Iván, con los videos que tienes preparados, por favor. Bienvenido a IGACEN, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEN puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEN, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, pasamos a un segundo video a continuación. Bienvenido a IGACEN, la mejor institución educativa para ti, donde contamos con planes educativos desde preparatoria, licenciatura, especialidades, maestrías y doctorados. Además de cursos, diplomados y talleres con la más alta calidad de contenido pedagógico, cuyos conocimientos son aplicados de manera inmediata, lo que eleva la calidad de su retención. IGACEM, Instituto de Gestión de Alta Calidad Empresarial. Bienvenido a IGACEN. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades.
maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEN, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos una conferencia que nos las va a impartir el doctor Carlos Francisco Vázquez Rodríguez. Él tiene 41 años y es originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. De carrera tiene la licenciatura en médico cirujano, tiene una maestría en salud pública con especialidad en epidemiología, tiene un doctorado en alta dirección y tiene también un doctorado en ciencias de la salud. Él es autor de varios libros y bueno, tiene una serie de publicaciones en revistas científicas y también en la editorial del IMSS. Ha sido profesor y ha dado clases en diversas instituciones de gran renombre en nuestro país. Ha sido también asesor de tesis y tiene una serie de condecoraciones recibidas, como el Premio Nacional al Mérito Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social del año 2015 a 2020. Tiene también el Premio Nacional a la Productividad Científica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene también una condecoración por la trayectoria destacada en el servicio de la profesión médica por parte de la Secretaría de Salud y Servicios del Estado de Veracruz. La obtuvo en el año 2018 y ha sido ganador de la segunda Olimpiada de la Innovación en la categoría Big Data por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una serie de nombramientos de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigación CONACYT, investigador asociado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, coeditor de la revista médica IMSS, investigador asociado B en el IMSS, presidente de la Academia de Salud Pública, de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, del Centro Tecnológicos y Universitarios del Golfo AC. Es presidente de la Academia Mexicana de Bioética, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y vocal de la Subcomisión Interinstitucional de la Investigación de la Salud por parte de la Secretaría de la Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz. Y bueno, pues les dejo con el doctor que nos va a hacer favor de impartir esta videoconferencia del día de hoy. Son todos suyos, doctor Carlos Francisco Vázquez Rodríguez. A nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muy buena noche. Vengan ustedes. Antes que nada, pues quiero agradecer a usted, doctor, la oportunidad de estar en esta conferencia y poder otorgar un poquito, retornar un poquito de conocimiento a la sociedad y a sus alumnos. De igual forma, a la maestra Cristina y también a Pati Flores, que fue quien me invitó aquí. Y pues nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos y espero poder otorgarles un panorama de la salud pública, tal como lo visualiza un salubrista y todas las áreas y las aristas que conlleva esto. Bueno, la presentación la hizo de manera excepcional el doctor Carlos Cuevas, al cual agradezco. Y el día de hoy vamos a colocar, vamos a ver lo que es los aspectos históricos de la salud, de la causalidad y la salud pública, las teorías que nos dicen por qué aparecen las enfermedades, lo que es la historia natural de la enfermedad, las cadenas de transmisión, la transición epidemiológica, la alimentaria, la transición social, para caer en los determinantes sociales, y todo esto lo vamos a llevar a través de la historia a nivel mundial y cómo aplica en nuestro país, ¿sí? Primero que nada, es necesario que sepamos cuáles son las funciones de la salud pública.
La salud pública está por encima de todas las áreas médicas porque no nos dedicamos a ver a un solo paciente, nos dedicamos a ver a una sociedad. Esta sociedad, como recordaremos, la unidad indivisible de la sociedad es la familia. Como tal ha ido evolucionando esta sociedad y como tal, como motor, ha ido, perdón, ha ido evolucionando lo que es la familia. Si nosotros vemos lo que es la salud pública se apoya o lo concentra para poder llamar salud pública 4 elementos. Marc Lalonde, en 1979, ministro de Canadá, mencionaba que la salud pública era regida por 8 puntos, de los cuales he logrado resumir en 4. Número 1, la epidemiología. La epidemiología, para algunos puristas, maneja que es la ciencia, los que somos médicos manejamos que es el área de la medicina que se encarga del estudio de la presencia de algunos factores de riesgo o la ausencia de los mismos que van a predisponer el desarrollo de algún evento de salud. Por ejemplo, es compleja la definición, sin embargo, les pongo un ejemplo. Para poder desarrollar diabetes, un gradiente muy fuerte es el gradiente genético. El gradiente genético, si yo tengo el antecedente de primera línea, padre o madre, para desarrollar diabetes, tengo una carga genética que me va a conllevar muy seguramente a desarrollar diabetes. Sin embargo, existen diferentes aristas que vamos a ver más adelante, los diferentes modelos de la causalidad, que tienen también un peso muy, muy grande, en donde podemos decir que la epidemiología, el desarrollo de la diabetes no nada más va a depender de un solo factor, sino del conjunto de factores de riesgo. A esto se le llama yo le llamo que la enfermedad es el desarrollo, es la manifestación de los diferentes factores de riesgo en una persona. Si una persona diabética tiene este antecedente de tener una persona, su padre o madre con antecedente de diabetes, muy seguramente lo va a desarrollar. Sin embargo, si lleva un estilo de vida saludable, una calidad de vida buena, hace ejercicio, se apega a los lineamientos y no come en exceso y evita el sedentarismo, entonces estaríamos hablando que esa persona probablemente no la vaya a desarrollar o vaya a retrasar su aparición, ¿sí? La epidemiología también se basa, en la epidemiología se menciona, y es importante que sepamos que identifica el comportamiento de las enfermedades, en quiénes, cómo, qué edades se manifiestan. La estadística es la información que me permitirá hacer análisis para poder tomar decisiones con respecto a la aparición de algunas enfermedades o a la aparición de algunos factores de riesgo. También habla sobre lo que es la administración en los servicios de salud para poder otorgar la atención correspondiente. Y de igual forma, pero no menos importante, y considero que es la parte más importante de la salud pública, es la parte de la prevención, de promoción, prevención y educación para la salud, ¿sí? Es lo que estamos viviendo actualmente con diferentes programas de salud, tanto de enfermedades infecciosas como lo puede ser el COVID o como lo puede ser cualquier enfermedad prevenible por vacunación, y de igual forma un modelo preventivo que me permitirá atender las necesidades, pero sobre todo evitar que se me aparezcan diferentes enfermedades en distintos momentos. Bueno, los aspectos históricos de la salud pública me permite identificar ya desde hace muchísimos años lo que es la necesidad de saber el hombre a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Es decir, ¿por qué está pasando esta enfermedad? ¿Por qué sucedió? Y esto data desde el año 1500 antes de Cristo, en donde por primera vez se encuentra el famoso papiro de Ebers, que es el tratado más antiguo de aspectos médicos y farmacopea. En este tratado podemos recordar que tiene un tratado específico para el corazón, describe lo que es la depresión y la demencia y otras formas de método de concepción. Asimismo, pasamos al 460 a 370 con el padre de la medicina, con Hipócrates, el cual decía que ¿por qué se daban las enfermedades? Bueno, era por la teoría de las cuatro
humores que estaban relacionados con el aire, el fuego, la tierra y el agua. Entonces, él emite su tratado de medicina y menciona que la bilis negra se vincula con el elemento de la tierra y es cuando una persona tiene frío o está seca. La bilis amarilla corresponde a un elemento que es el fuego y es referente a la calidez y sequedad del ambiente. La sangre, un elemento del aire, y menciona también nuevamente que es la calidez y la humedad, y la flema menciona que es el frío y la humedad. Podemos describir que, por ejemplo, en el estado flemático es la gripa, la tos, enfermedades respiratorias, la enfermedad de la sangre, cualquier tipo de enfermedades relacionadas al torrente sanguíneo que se manifiesta en el torrente sanguíneo, la bilis, la inflamación de las vías biliares y la peste negra, por ejemplo, en la bilis negra. Posteriormente aparece la teoría galénica, en donde cataloga los trastornos sintomáticos y mezcla los diferentes tipos de humores, lo que en su tiempo fue un boom a poder dar una respuesta a las necesidades. Entonces, si veíamos a una persona que estaba amarilla, entonces es una persona que tiene un problema por la bilis amarilla, ¿sí? Si tenemos una persona con tos, entonces encontramos que es un problema de una característica flemática, ¿sí? Y posteriormente pasa a lo que es las teorías de las miasmas, ¿sí? Es decir, que las enfermedades se deben a que el aire está impuro, ¿sí? A que hay una peste que emana de los cuerpos de la putrefacción y propaga las enfermedades infecciosas. Aquí podemos ver que nos estamos enfocando a enfermedades infecciosas que, si recordamos, vamos a ver en un momento más cuáles son los aspectos históricos que han salido adelante y han surgido en referente a la evolución y al medicamento, sobre todo a los antibióticos. La gente se moría muy joven, a más de los 35 años ya era una persona anciana. Posteriormente, en 1882, Henle menciona que los microorganismos son los causantes de las enfermedades, deben ser siempre cultivados para identificarlos y deben de ser capaces de producir. Entonces empiezan a postular diferentes paradigmas médicos para poder dar respuesta a por qué nos estamos enfermando, por qué se enferman y por qué se manifiestan estas enfermedades, sin poder dar una respuesta a todo esto. Posteriormente, ya más actualizado, en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, dice que las causas de las enfermedades son múltiples, ¿sí? Y esto sienta las bases históricas de lo que es tratar de dar una respuesta por qué se enferman las personas, y esto le llaman la famosa caja negra o paradigma de la caja negra, ¿sí? Entonces, dicen que son factores ambientales, sanitaristas, sociales, geográficos, y lo manifiestan. Y fue hasta que en 1965 Bradford y Hill mencionan 9 criterios para poder dar respuesta a un problema de salud. En 1976, más actualizado, salen los postulados de Evans, que son 10 postulados, y lo más actualizado, Rodman sale con su teoría de la multicausalidad, de su modelo determinista modificado, de la multicausalidad, en donde menciona, y es importante que conozcamos, que son la causa necesaria, la causa suficiente y un factor de riesgo. Con esto podemos entender que nuestra información tiene sus bases desde 1550 antes de Cristo. Para esto, me gustaría comenzar con los aspectos históricos de la salud pública que emanan desde el 2500 antes de Cristo, en donde en China describen la viruela. Desafortunadamente, antes de 1950, nosotros no podíamos intervenir mucho en las enfermedades infecciosas porque no existía el antibiótico. Entonces, dejábamos pasar la enfermedad y era imposible, era simplemente la posibilidad de recuperación la que tenía de acuerdo, y única y exclusivamente de acuerdo
al sistema inmune de la persona, es decir, la capacidad que tenía la persona para poder dar una respuesta a una enfermedad. En este tiempo surgen la descripción de las diferentes enfermedades y las escriben. Entonces, como podemos ver en China en el 2500 antes de Cristo, describen lo que es la viruela. En el 2000 antes de Cristo mencionan lo que son las normas higiénicas del agua para su consumo y el alcantarillado. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no existía una norma sanitaria en donde hicieran del baño y podían defecar o orinar en cualquier parte, podían estar cerca del agua y de esta manera se empezaban a enfermar las personas. En 1500 antes de Cristo menciona el primer código de higiene, ¿sí? En el 400 Grecia menciona lo que es el saneamiento y, como les dije, las teorías de Hipócrates y de Galeno, y el gran imperio romano por primera vez construye los acueductos para que llegue agua sana y agua potable para poder abastecer a la población. Ya en un periodo más moderno, en 1550, por la peste negra, se describen las enfermedades infecciosas de manera detallada. Y en 1580 nace lo que es la epidemiología, cuando se relata las vías de propagación de las diferentes epidemias y las formas en cómo nos podemos enfermar. De igual forma, en 1682 nace lo que es la demografía, es decir, la constitución, la cartografía que conocemos actualmente, y en 1779 nace lo que es la política sanitaria, la primer política sanitaria. Todos estos son herramientas que nos permiten conocer e identificar los efectos de la salud pública en nuestro entorno y podemos aplicarlos actualmente. Por ejemplo, hay un estudio que maneja que en Inglaterra, solamente a 5 paradas de 1 metro, el periodo o la esperanza de vida es de una diferencia hasta de 8 años. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, por las condiciones demográficas. ¿Por qué? Por las características que presenta la población. Entonces, surgen diferentes eventos científicos en la parte epidemiológica y podemos encontrar que en 1796 Edward Jenner coloca o nos hace el regalo más grande de la historia del mundo, que es la vacuna. ¿Sí? Él inocula a sus hijos contra la viruela y ve que tiene éxito. Entonces empieza a inocular a otros niños y esto sienta las bases de lo que es la vacunación o la vacunología en todo el mundo. Asimismo, John Snow, 1854, padre de la epidemiología moderna, cuando se presenta un brote de cólera allá en Inglaterra, empieza a haber alta tasa de mortalidad, pero no saben por qué. John Snow coloca su cartografía, es decir, un mapa, y empieza a identificar en dónde están el mayor número de contagios. Identifica en dónde estaban y llega a la conclusión que lo que estaba contaminado era un pozo que distribuía el agua a ese lugar. Entonces, entabla lo que es el uso de la cartografía, que actualmente en epidemiología lo logramos identificar cuando tenemos ciertos casos de interés epidemiológico para saber en dónde están y cómo están, ¿sí? Y por qué se comportan de esa manera. En 1865, Pasteur describe lo que son las teorías bacterianas y Koch descubre lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Una bacteria altamente mortal todavía en nuestra época, sin embargo, era mortal en aquel momento y la describe, la desarrolla y llega a sus postulados, ¿no? Y la causa también encuentra lo que es el anthrax. ¿Desde cuándo conocemos el anthrax? Desde 1882 aproximadamente.
Y en 1926, Alexander Fleming descubre lo que es la penicilina. Y es importante que presten atención ese año, 1926, para que posteriormente veamos en México cómo se va a comportar estas enfermedades. ¿Sí? Red y Frost mencionan las infecciones que se propagan, quiénes son los susceptibles, y empiezan a formar lo que es los factores de riesgo, ¿sí? Y forman la segunda teoría de las epidemias, porque ya lo habían mencionado anteriormente. Y en 1965, Lieberly y Clark nos regalan una parte de la medicina excepcional que es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la descripción detallada de la evolución de las enfermedades que sin la intervención de un médico o sin la intervención de un experto de salud que permita identificar, pero al mismo tiempo permita describir cómo va avanzando, ¿sí? En este momento, si gustan buscar un video o algo más que les pueda describir, les invito a ver, está en YouTube, se llama Los chicos de la señorita Evers. Habla sobre el proyecto Tuschinski, que es cuando experimentaron con gente de la raza negra la evolución de la sífilis, a pesar de que se tenía el tratamiento con penicilina, no se les otorgó en ese tiempo. Entonces, ahí hay un dilema ético y bioético que es necesario que se pueda abordar en un momento diferente a esta plática, pero es de suma importancia, es muchísimo, muy interesante lo que se menciona, ¿no? Ahora bien, empieza lo que es las teorías de la causalidad, ¿sí? Primero que nada, ¿qué es la causalidad? La causalidad es qué provoca una enfermedad. La pregunta para ustedes sería, ¿no les ha pasado como que, oye, se enfermó de esto o se infartó? Y la pregunta, ¿o se murió una persona? Y dices, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué si estaba sano? ¿Por qué si estaba esto? Bueno, hay que conocer las diferentes teorías de la causalidad, es decir, las diferentes corrientes, qué es lo que me pasa a partir de ahorita para poder determinar y manifestar esta enfermedad. Podemos identificar que a través de la historia, por lo que les he venido mencionando, hemos tenido una explicación de lo que es las causas y el efecto, ¿sí? Les puedo decir que la explicación más lógica de una teoría de por qué se hace es de acuerdo a lo que estamos viviendo o lo que se vivió en ese momento, ¿sí? Entonces, si tenemos una corriente hegemónica y tenemos grandes pensadores o gente pensante que son íconos actualmente, nos vamos a ir con esa teoría. Y como resultado, tenemos los diferentes postulados, diferentes filosofías, pensamientos y áreas de la medicina que ahorita podemos decir, eso es sencillo de entender. O sea, si el cigarro o el tabaquismo es el principal factor de riesgo para cáncer pulmonar, pues eso hasta cierto punto podríamos decir que es pleonasmo. Pero no, ¿qué creen? En 1950 no existía la información que teníamos ahorita, ¿sí? Entonces, hay que agradecer todo este conocimiento. Y esta diapositiva me gusta explicarla porque, como les dije, Hipócrates, con sus postulados, menciona que las bilis son las principales causas de las enfermedades. La teoría galénica menciona que propone que una buena salud depende del equilibrio entre la sangre y los 4 humores, ¿sí? Y que logra catalogar las enfermedades como un trastorno sintomático. Y luego viene el modelo mágico religioso, en el cual el modelo mágico religioso encontramos que le atribuimos a que estas enfermedades o todas las enfermedades es porque Diosito quiso o el creador quiso o porque te portaste mal. Y todavía estamos hablando de antes de Cristo y es interesante porque los voy a llevar. Alguien recordará que en 1981 surge por primera vez
la manifestación y la descripción de unas personas jóvenes que empezaron a tener diferentes pústulas y empezaron a fallecer aparentemente de neumonías. Se describe en Nueva York, se describen en Filadelfia, se describen en Los Ángeles, y es lo que actualmente conocemos como el VIH. VIH-Sida. ¿Y qué fue lo que sucedió? En ese momento empiezan a investigar y dicen, ¿sabes qué? Las personas en riesgo son personas homosexuales. Y salen, y es un ejemplo del modelo mágico religioso que dicen, ¿saben qué? Ese es un castigo divino para los homosexuales porque no se comportan conforme los mandó Dios para comportarse. Entonces tenemos infinidad de teorías, y esa teoría, ¿cómo lo pudimos hacer en pleno siglo XX? ¿Sí? Siendo que ya habíamos evolucionado. Tenemos otro modelo que es el de la teoría unicausal, es decir, que una enfermedad es provocada por una bacteria. Es decir, si yo la tengo, la voy a desarrollar y pues la voy a tener y me voy a enfermar. Sin embargo, recordemos que nosotros somos el 90-95% de la población mexicana, somos portadoras del bacilo de Mycobacterium tuberculosis, es decir, portamos la tuberculosis. Tenemos en la parte superior, en las placas, algunas calcificaciones, y no por ello quiere decir que lo vayamos a desarrollar. Otro ejemplo actual es el COVID, ¿sí? No porque haya estado en contacto con una persona muy cercana, quiere decir que lo vaya a desarrollar. Puedo ser asintomático o puedo no desarrollarlo porque mi sistema inmunológico interviene y diferentes factores, ¿sí? De igual forma, la teoría unicausal de las miasmas, en el que se dice que las infecciones emanaban de personas que se habían sido infectadas, van al medio ambiente y lo vamos ¿cómo se llama? Lo vamos a aspirar o lo vamos a colocar en nuestra piel, lo vamos a transpirar y nos vamos a enfermar. Y en 1987, Henry Koch mencionan los 4 postulados que es para explicar los microorganismos, que son que causan las enfermedades. Debe de ser aislado, debe de ser cultivado y debe de ser, y debemos de identificar del cuerpo enfermo dónde está. Pero la pregunta es, hasta ahorita estamos entendiendo lo que son las enfermedades infecciosas. ¿Por qué hasta este año, por qué hasta estos años entendemos lo que son las enfermedades infecciosas? Bueno, es algo sencillo. Porque no se conocían las enfermedades metabólicas, las enfermedades crónicas, ¿sí? O se conocían muy poco. ¿Por qué? Porque la gente vivía muy poco tiempo. La gente vivía, como les dije, ya a los 35 años, ya eran unos ancianos. Yo creo que ya para esa edad, a mis 41 años, yo creo que ya soy de la tercera edad para aquellas épocas, ¿no? Entonces, colocamos ya más actualizado lo que es la teoría de la caja negra que les había mencionado, la teoría sanitarista, en donde por primera vez aparecemos los sanitaristas aquí, en donde dice, ¿sabes qué? Todo esto es por un conjunto social y es un conjunto de enfermedades que tiene que ver con nuestro medio ambiente. Entonces, surge la teoría social, en donde la teoría social es de que la cierta sociedad tiene cierta predisposición de enfermedad, de enfermarse, y podemos identificar, podemos analizar que el comportamiento de una enfermedad no es lo mismo en una zona rural a una zona urbana, aún estando a 2 horas de distancia o a 1 hora, ¿sí? Es más, no podemos decir cómo es esta situación. El ejemplo de esta situación es los que viven en Pachuca están a 1 hora y media aproximadamente del centro de la Ciudad de México y el grado de contaminación es diferente en un lado y otro, ¿sí? Ese es un factor de riesgo. Tenemos una forma geográfica. La forma geográfica es decir, en dónde estamos colocados, voy a tener más posibilidades de desarrollar alguna enfermedad. El modelo determinista modificado menciona que, como les dije, que una enfermedad es el resultado de una manifestación de factores de riesgo
Y, y lo proporciona Bradford y Heath, pero Rothman más adelante dice, ¿sabes qué? Hey, no es eso que tú estás diciendo. Existen diferentes causas, ¿sí? Y aquí las causas se las voy a mencionar. Por ejemplo, una causa suficiente es una causa, es un factor o es una variable que se presenta, ¿sí? Y siempre ocurre, ¿sí? Una causa necesaria es una causa en la cual, si está o no está, puede o no puede ocurrir. Y un factor de riesgo es la presencia o ausencia de alguna variable o alguna característica, ¿sí? Como les dije en el ejemplo de la diabetes, si nos ponemos a pensar, la diabetes, lo que nos han inculcado, la imagen es una persona con obesidad y con diabetes, ¿no? La pregunta es, ¿conocemos todos los pacientes diabéticos que conocemos? ¿Son pacientes que podemos decir que son obesos? Definitivamente no. Tenemos y conocemos personas que son delgadas, ¿no? Todos los pacientes, y hay veces que podemos decir, oye, fulano X persona lleva una dieta buena, lleva una dieta estricta, va al gimnasio o no es sedentario, pero tiene diabetes. Entonces podemos identificar qué es el conjunto de factores de riesgo y no le podemos atribuir a un solo elemento, ¿sí? Y los determinantes sociales. Los determinantes sociales lo vamos a platicar al último. Y bueno, aquí está Guillermina, que es mi alumna, y vamos a platicar de la historia detrás del aguacate o del kiwi, ¿sale? Que esa es una historia bastante triste y complicada que podemos llevar a un análisis, un análisis de introspección bastante bueno. Ahora bien, como les dije, dentro de lo malo que teníamos a través de de la impotencia de poder tratar pacientes, el hombre siempre ha tratado de sacar lo mejor, de lo malo, lo mejor, ¿no? Y dentro de esto logramos identificar que gracias a muchos científicos identificamos lo que es la historia natural de la enfermedad. Como les dije, es la intervención o no de una enfermedad es el transcurso de una enfermedad sin que su evolución sea interrumpida, ¿sí? Y tenemos ya bien descrito que es agente, huésped y hospedero, y podemos cambiarle a en el lugar de agente, podemos cambiar, agente, persona o estilo de vida, si estamos hablando de una enfermedad crónica, porque no nada más nos dedicamos a ver enfermedades infecciosas, sino también lo que aqueja el servicio de urgencias en un hospital. El 70% son enfermedades, complicaciones secundarias a la obesidad, diabetes e hipertensión. Y el 30% son otras patologías que podemos identificar como es infecciones, como lo es algún traumatismo, algún accidente, y pasa la carga de los servicios de salud hacia nosotros de una manera considerable. Y pues bueno, si no cuidamos nuestra salud, si no vemos la historia natural de la enfermedad, ¿cómo podemos hacerlo, no? Entonces, dentro de la historia natural de la enfermedad, se agregan los diferentes niveles de prevención, que son los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, si yo quiero evitar enfermarme de diabetes, ¿sí? Entonces tengo que hacer una prevención primaria, en donde voy a decir, necesito en mi plato de buen comer, hacer ejercicio, ¿sí? Evitar ser sedentario, evitar comer, las diferentes, ¿sí me escuchan? Es que dice que me pareció que había salido de la, ok, gracias. El plato del buen comer, evitar sedentarismo, estar activo, hacer ejercicio 40 minutos al día, etcétera, etcétera. Esa es una forma de prevención. Si lo pasamos a una manera de prevención, como lo mencionaba el doctor Cuevas, tenemos lo del COVID, ¿sí? El gobierno ya nos otorgó la vacuna.
Ya nos dijo de manera incansable que tenemos que estar en lugares abiertos, utilizando cubrebocas y sana distancia. Todo eso son medidas de prevención primaria, ¿sí? Todo eso pertenece y les puedo asegurar que la prevención primaria o depende del gobierno o depende de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya estamos conociendo qué es lo que está funcionando para evitar pasar a una enfermedad en donde ya hay cambios tisulares, en donde ya hay una manifestación, ya puedo incluso llevarme a la muerte, entonces voy a tener un problema. Mejor, y sería mejor, aplicar siempre la medicina preventiva en la prevención primaria, ¿sí? Ese es mi consejo como saludista. Además, les comento, el 70% del presupuesto de la federación va dirigido a hospitales de tercer nivel de atención, es decir, hospitales súper especializados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad o tendríamos la capacidad de desarrollar un nivel de prevención primario solamente con nosotros, ¿sí? Siendo nosotros los que vamos a atender esas necesidades. Vamos a la cadena de transmisión. La cadena de transmisión es algo tan importante que nos va a identificar en epidemiología. Todo esto estamos hablando de epidemiología para que podamos entender posteriormente el contexto de la salud pública. La cadena de transmisión me permite identificar 7 elementos, que es el agente causal, es decir, qué me va a provocar esto, posterior fuente de infección, cómo lo obtengo, la puerta de salida, cómo emana de una persona infectada esta enfermedad, cómo es el mecanismo, cómo pasa hacia mí, cómo voy a dejarlo entrar y la presencia de un ser vivo, es decir, el que lo recibe. Eso se le llama la cadena de transmisión y me permite identificar las enfermedades infecciosas. Y ahora sí viene lo mejor o la parte sustancial, que es la parte social de la salud pública. Como les dije, tenemos diferentes transiciones, es la transición epidemiológica, la alimentaria, la demográfica y la social. Vamos a describir. Les pongo un ejemplo de lo que es la transición epidemiológica. La transición epidemiológica es cuando hay un cambio en el comportamiento de las enfermedades infecciosas y ya la gente empieza a vivir más a las enfermedades cardiometabólicas o a las enfermedades crónicas que conocemos actualmente, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, las enfermedades tienen una alta incidencia y factores de riesgo que predisponen la presencia de estas enfermedades. Y les voy a poner un ejemplo de la transición epidemiológica. En 1930, la esperanza de vida en México era de 34 años. En 1970, sube a 61 años de edad. Recuerdan que les dije que era importante que recordáramos 1950, 1925, con el descubrimiento de la penicilina. ¿Por qué aumentamos casi el doble? Porque la gente se moría de enfermedades infecciosas. En el año 2000, ya de 61, ya aumentamos 13 años más a 74, ¿sí? Y en el 2020, bueno, ahí me equivoqué, perdón, en el 2019, 75 años. No hemos aumentado mucho. Sin embargo, hemos sido considerados y hemos aumentado todo esto. Entonces, si podemos ver que entre 1930 y 1970 empieza la inclusión del medicamento, la inclusión de la penicilina, tenemos un gran avance en la medicina. Ese es un ejemplo de la transición epidemiológica. De igual forma, si podemos identificar que esta inicia en México inicia entre 1930 y 1940, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Disminuyen enfermedades infecciosas, aumenta la esperanza de vida, pero aparecen enfermedades, entre comillas, nuevas o con poca información, que son las enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque la gente vive más, ya tienen más posibilidad de que el cuerpo, al estar trabajando de manera constante, se puede equivocar y pueda provocar la
manifestación de ciertos genomas o ciertos genes para desarrollar o para manifestar lo que es el cáncer. En el caso de la diabetes, comemos más, tenemos más, bueno, pues existe más posibilidad que desarrollemos estas enfermedades. Pero fíjense algo interesante que encontré, que a partir de 1975, por cada década, el mexicano ha aumentado 1.75 kilos. Los hombres hemos aumentado por década 0.63 kilogramos por metro cuadrado de nuestro índice de masa corporal y las mujeres 0.59. Interesante, ¿no? Porque quiere decir que con eso ya estamos a cierto grado, bueno, ya estamos con un grado de obesidad de acuerdo al peso anterior que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas, incluso bisabuelos, ¿sí? Y como les dije, empieza a aparecer lo que son las enfermedades metabólicas, ¿sí? ¿Y son enfermedades nuevas? Claro que son enfermedades nuevas porque nos habíamos especializado y habíamos evitado que nos empezáramos a morir de algunas enfermedades como las son las infecciosas. Y ahorita, de los últimos 10 años a la fecha, estamos viviendo otra transición epidemiológica, en donde ya se están mezclando las enfermedades infecciosas que son resistentes a antibióticos, estamos con las enfermedades metabólicas y estamos enfrentándonos a enfermedades como son los virus, que hasta el momento no tenemos un medicamento eficaz para evitar que nos enfermemos. Tenemos la transición alimentaria, que si recordamos, bueno, los que somos de provincia, recordamos que a nosotros nos cocinaban con manteca y grasa animal, y recordemos nuestras épocas, nuestras madres siempre nos tenían agua de sabor y azúcar, y nos tenían de botanas, eran siempre frutas y verduras, ¿sí? Oye, quiero ir a la tienda. No, allá tienes agua de Jamaica o agua de sabor y puedes agarrar tu fruta que ya está partida en el refrigerador. Y empezamos con comida casera. Sin embargo, desde 1985 tenemos la influencia o queremos parecernos a Estados Unidos y no nada más queremos parecernos, sino que estamos buscando forzosamente ser parte de ellos, de su cultura. Y adoptamos en el lugar de la manteca y grasa, las grasas trans, ¿sí? Empezamos a meter a nuestra mesa los famosos refrescos y bebidas azucaradas, ¿no? Y podemos analizar, el día de hoy comí y qué bebí durante la comida, ¿sí? ¿Bebí refresco o bebí agua? ¿Sí? Las comidas rápidas, bueno, la famosa botana rápida, sabritas, cacahuates que vienen ya empaquetados, y la comida rápida fue la que adoptamos por nuestro estilo de vida, que ahorita vamos a identificar y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Entonces, cuando empezamos a mezclar, ¿recuerdan que tenemos un gradiente genético? Bueno, nuestro gradiente genético está adaptado a lo que es la manteca, la grasa animal, el agua de sabor, la botana saludable, y no está adaptada a la cultura americana. Por eso es de que durante todo este tiempo, aquí en nuestro país, hemos aumentado considerablemente a ser el primer lugar a nivel mundial en obesidad, tanto en adultos como en niños, ¿sí? Tristemente, lo adoptamos y ya es parte de nosotros. Vamos a hablar de la cadena demográfica. La cadena demográfica, y aquí marcan diferentes aspectos de la seguridad social, podemos identificar que en 1950 la forma de la pirámide poblacional era una triangulación, era una forma triangular perfecta, ¿sí? En 1970 sigue siendo perfecta, pero empieza a sufrir sus cambios en el año 2000. Como podemos ver, una manifestación diferente, ya empieza a haber una forma romboidal. ¿Qué pasa? ¿Qué eventos de salud pública? Los que tuvieron la fortuna de trabajar en alguna dependencia, tienen todavía un sistema de jubilaciones y pensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque
la mayor cantidad de responsabilidad económica recae en la parte inferior de mi triángulo, ¿sí? De la parte inferior de mi pirámide poblacional. Y si podemos ver, ya se va ensanchando y ya la gran carga ya es en los pequeños y en los adultos mayores. Entonces, ya no tengo una sociedad económicamente productiva que me va a permitir a mí dar una respuesta, otorgar la atención y otorgarle un sistema de pensión y jubilación a las personas. Esa es la razón por la cual se acaba el sistema de jubilaciones y pensiones, por la esperanza de vida y por la forma de la transición demográfica, ¿sí? Entonces, afortunadamente, aumenta la población femenina y aquí es en donde viene un cambio social, ¿sí? En 1948 sale lo que son los derechos humanos, surge el movimiento en 1968. En 1974, en 1948, lo importante es que describen que todos son los derechos humanos e incluyen a la mujer dentro de eso como si fuera una persona externa, una persona que no tuviera derechos, pero está inmerso por primera vez ahí. Y en 1974, en nuestro país, deciden y ponen, y es lo que todo el mundo conocemos, que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿sí? Y lo hacen específico y de manera explícita. En 1975, las mujeres empiezan a ingresar a las universidades, ¿sí? En 1984, incrementa la inclusión del género femenino dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿sí? En el 2003, el gobierno, ante tanta presión, desarrolla el Instituto Nacional para las Mujeres y en el 2010 las mujeres igualan e incluso actualmente superan la matrícula en estudios en las universidades que a los hombres. Entonces estamos viviendo una transición social en la que gracias a las mujeres nos están impulsando, ¿sí? Gracias a las damas es que están luchando, están pidiendo todos sus derechos y están exigiéndolos. Entonces, si empezamos a ver que tenemos una transición social, una alimentaria, demográfica, epidemiológica, también tenemos una evolución de la visión de la mujer y por lo tanto de la familia. Entonces, todo esto redunda en que es gracias a las mujeres que estamos teniendo estas transiciones. Y ahorita, platicando con mis alumnas, me decían y me hicieron reflexionar que decían, es que doctor, ¿sabe qué? Nosotros como mujeres nos hemos enfocado a luchar y a pedir y exigir nuestros derechos, pero no hemos educado a nuestros hijos para que se formen en esta nueva sociedad. Y tiene razón, porque nosotros, los hombres, no nos están enseñando o no hemos hecho absolutamente nada para poder también hacer actividades que hacen las mujeres, ¿sí? O sea, las mujeres hacen sus actividades de mujeres y aparte las de igualdad con nosotros. Pero ¿y nosotros, los hombres, cuándo vamos a ser inclusivos o cuándo nos vamos a incluir en todo este proceso ante un cambio social? Y estamos hablando de algo tan determinante como es la salud, ¿sí? Les pongo el ejemplo nuevamente. ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos pequeños, llegábamos de casa y llegábamos y teníamos la comida caliente? La pregunta es, ¿quién la hacía? ¿Mamá o papá? Mamá. Llegábamos y teníamos que hacer la tarea. Gracias, Claudia. Sí, claro, mamá.
Llegábamos a hacer la tarea. ¿Quién se ponía con nosotros? ¿Mamá o papá? Ah. Teníamos hambre. Estaba en el refri fruta partida. ¿Quién la hacía? ¿Mamá o papá? Mamá. ¿Sí? El hombre éramos los proveedores. ¿Pero qué creen? Ya no es suficiente la forma de proveer de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tanto o la manera o no tenemos o no nos alcanza con un trabajo. Entonces la mujer se vio en la obligación para poder alimentar a sus hijos. Entonces tiene que salir. Y de igual forma viene cansada, al igual que papá. Entonces, al no haber comida en la casa, ¿quién la va a hacer? La voy a tener que ir a comprar. Llego cansada de trabajar de tantas horas, 8 horas diarias. ¿Sí? Mamá, ¿me das dinero? O papá, ¿me das dinero para ir? ¿Sabes qué? Quiero comer o tengo ganas de una botana. No te preocupes, aquí tienes dinero. Pero ya no hay fruta partida. ¿Sí? Y la educación se la dejamos a otra parte fundamental que es la escuela. Y la escuela forma, en la casa educamos. ¿Sí? Entonces, ese es un punto de reflexión en el cual, al hacerme este comentario, no me acuerdo quién fue que me dijo eso, que me hace reflexionar. Entonces, bien decían en la historia, decía Hitler, si quieres cambiar a un ser humano, debes de empezar cambiando a la madre. ¿Sí? Entonces, ahorita la petición es que nos enseñen a nosotros, los hombres, a un nuevo movimiento social, un nuevo movimiento en el cual seamos inclusivos, sean inclusivas ustedes para podernos formar, ¿sí? Y estamos a un paso de poder desarrollar diferentes características para la salud. ¿Y por qué les digo eso a ustedes? Por algo tan sencillo. La familia es y será siempre la unidad fundamental, indivisible de la sociedad. ¿Sí? Y ustedes vivimos, aunque no nos guste, en una sociedad matriarcal. Lo que dice la mamá para nosotros es la ley. ¿Sí? Es la ley. Entonces, vamos a ver lo que es conjuntar todo esto con lo que son los determinantes sociales. Los determinantes sociales tienen que ver con la economía, la salud, la cuestión social, los accesos a servicios de salud, la familia, el acceso a las recomendaciones y facilidad de acceso a los alimentos. Bueno. Economía. ¿Les alcanza con lo que ganan para satisfacer sus necesidades? Evidentemente creo que nos hace falta un poquito más de ingreso económico, ¿no? Y a pesar de que ha subido el salario, ¿qué tal la inflación? ¿No? ¿Qué tal la canasta básica desde que inició este año? ¿No? O sea, ahorita tengo que comprar, con lo que compraba 100 pesos en enero del año pasado, ahorita lo tengo que comprar con 120 pesos, ¿no? Pero aumentó el salario, ¿no? Bueno, la cuestión social. ¿Somos empáticos? Y la pregunta es, ¿somos empáticos? Y una pregunta tan sencilla, ¿utilizamos todos cubrebocas donde debemos? Y vamos un poquito más allá, ¿lo utilizamos bien? ¿Sí? ¿Dejamos pasar a una persona cuando vamos en el auto? Esas cuestiones sociales y comunicación social, esas relaciones sociales son importantes en la salud pública. Es más, ¿cómo me llevo con mi vecino? ¿Sí? Porque desde ahí nace, ¿no? La asociación de una sociedad, de una cuadra, de una colonia, una manzana. ¿Cómo están los accesos a los servicios de salud? Tenemos las mismas facilidades de acceder tanto en tiempo como en traslado, como de atención en Hidalgo, en la Ciudad de México o en Orizaba.
No los tenemos. ¿Sí? ¿Qué tal la familia? ¿Ha evolucionado? Familias nucleares, familias compuestas, es decir, padre y madre se juntan y juntan a sus hijos, ¿sí? Personas del mismo sexo han ido evolucionando. Y finalmente las recomendaciones. Somos capaces de decidir y de otorgar o de tener acceso a las diferentes recomendaciones que nos hacen tanto el gobierno como nosotros mismos que somos personal de salud o que estamos inmersos dentro de un sistema de salud. Y por último, la facilidad al acceso a alimentos. Con el dinero que tengo, ¿me alcanza para tener una buena alimentación o no? Bueno, ahí les va. La historia detrás del aguacate o del kiwi, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate? Que mi esposa me dice el día de hoy, ¿qué crees? Bajó el kilo de aguacate. ¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate? Más o menos. Aproximadamente estaba costando 120 pesos, ¿eh? Bajó a 90. El salario mínimo es de aproximadamente 140 pesos. Gracias, Claudia. El salario mínimo es de 140 pesos. Se recomienda comer medio aguacate diario porque es fuente de grasa natural, es bueno, tiene vitamina C, tiene tiene vitaminas, tiene minerales, ¿sí? Pero realmente podría tener acceso a esto con mi salario mínimo. Una casa compuesta mínimo tiene 3 miembros, papá, mamá e hijo. Mínimo. Si no es que somos 4. Entonces la pregunta es, ya tengo 2 aguacates. ¿1 kilo cuántos aguacates son? De buen tamaño son 3, ¿no? Entonces ahí se me fue prácticamente 3/4 partes de mi salario. ¿Sí? Yo como personal de salud le voy a decir, ¿sabe qué? Coma fruta, coma verdura, coma huevo, coma carne, evite carbohidratos. ¿Sí? Me voy a basar en el plato de buen comer. Pero no me estoy preguntando si la persona tiene ese dinero para poder tener ese acceso a esa comida. ¿Sí? No estoy siendo empático, no estoy siendo un profesional de la salud como tal. Y eso es importante. Entonces, esa es la historia detrás del aguacate. Ahora vamos con el kiwi. El kiwi nos da 5 piezas aproximadamente, riquísimo. No sé quién, hace rato fui a un centro comercial y me encantó cómo se veían las fresas. 179, 1,5 kilos. Y me dijo, papá, fresas. Papá, fresas. Con ganas de decirle, te lo cambio por unos chicharrones allá afuera que cuestan 15 pesos, ¿no? ¿Sí? Y eso es a lo que nos enfrentamos nosotros, ¿sí? Como personal de salud. Tenemos 200 y tantos pesos, cerca de 200 pesos, y tenemos acceso a 15 pesos a un chicharrón. La gente, ¿a dónde creen que se va a ir a seleccionar la comida? Va a quererse ir a comer, va a quererse ir a llenar, ¿sí? Realmente nuestro trabajo, y eso en pocas palabras y de una manera coloquial para poder entender, que quise dar una forma sencilla de entender lo que son los determinantes sociales, ¿sí? Para mí los determinantes sociales es ser empático y tratar de comprender el contexto social del paciente. Y en lo personal trato pacientes de forma individual, pero también trato familias, ¿sí? Es como si le dijera, sí, y sí me pasó, yo llego, imagínense, un tipo de 1,83, con bata blanca, va al hospital y le dice, ¿sabe qué? Aquí se tiene que tomar este medicamento, que es el Dotval, 4 pastillas antes de desayunar y después, y al día siguiente, y de igual forma. Ya se va a su casa. Y me dice, doctor,
yo como una sola vez al día, porque no me alcanza. Ahí me quebré, yo dije, o sea, ¿en qué momento perdí la noción? ¿Por qué? Porque yo estoy en una institución y, y se me olvidó que no veía enfermedades, que veía pacientes. ¿Sí? Veía pacientes y veo pacientes, veo personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Pues tendremos que derivarlo, y aquí viene el trabajo de trabajo social, a algún centro en donde lo puedan apoyar y vincular esta situación. ¿Sí? Para poder apoyar al paciente. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros como personal de salud no consideremos esta diapositiva los determinantes sociales. Son muchas letras, ¿sí? Pero solamente les pido, recuerden la historia detrás del kiwi, ¿sí? Solamente recuerden la historia detrás del aguacate y que muchos de nosotros somos afortunados en tener algo para comer, pero sobre todo algo para nuestra salud, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos en salud pública que les puedo decir que han sucedido, que dices, ¿en qué momento se me olvidó tratar a la sociedad y no traté y empecé a tratar a la persona? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Les agradezco su atención. Doctor Cuevas, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero haber sido una parte para una forma de reflexión, ¿sí? En donde podamos ver lo que es la salud pública de una manera diferente, porque a nosotros en la escuela es epidemiología, bioestadística y es todo, pero en la práctica nosotros somos parte de un sistema de salud y, como les dije a mis alumnas de trabajo social, son la sonrisa, son la cara de la salud que está siempre presente y desafortunadamente son la última cara que ven cuando fallece un paciente, porque es la que entrega los cadáveres, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental y debemos de ser empáticos. Pues muchísimas gracias y pues quedo abierto a sus preguntas si es que existe alguno, comentarios, y espero poder contestarles, y si no, pues si me dan chance, si tienen alguna pregunta y no se los puedo contestar, después se las contesto. Bueno, Juan Ernesto, levantaste la mano, dime. Buenas tardes, maestro. Excelente plática y excelente reflexión. Fíjese que yo tengo la oportunidad de ser médico ginecobstetra, atiendo en un hospital en una zona alejada en Chimalhuacán, y fíjese que tiene usted toda la razón. Me toca ver pacientes embarazadas que llegan en unas condiciones de higiene y mucho, a veces el personal de enfermería que las recibe, digo, no por denostarlos, pero dice, oiga, doctor, es que esta paciente viene muy sucia, huele mal, sí, digo, y ya le preguntaste, viven en los basureros, no tienen agua corriente, no tienen drenaje, le digo, es que esta mujer no es que sea sucia, es que no tiene la manera de procurar su higiene, ¿no? Y a veces esas pacientes, luego hasta me regañan, porque les digo, mira, ok, procura, les da algunos consejos ahí de higiene y demás, y cuando llegues para tu parto, te traes tu ropita limpia y nos avisas y te pasas aquí, te das un baño para que tu bebé nazca pues en las mejores condiciones, limpia y demás, ¿no? Pero digo, no podemos exigirles que coman bien 3 veces al día, que coman lo ideal, que lleguen limpiecitas y bañaditas a su revisión ginecológica, si no tienen ni siquiera agua potable, ¿no? Cada mes les llevan una pipa, y pues es imposible a veces, ¿no? Y tenemos que ponernos, como dice usted, un poquito empáticos, ponernos en sus zapatos para poder entenderlas en ocasiones. Gracias, Juan Ernesto. Tienes toda la razón. Hay que saber qué es lo que sucede detrás de... Cada persona tiene su historia, ¿sí?
y es un gran logro muchas veces llegar a un centro de salud, ¿sí? Sí. Es un gran logro para ellos. Muchas veces ni siquiera sabemos que, mire cómo viene, mira hasta qué momento viene. Pues sí, pero ¿qué crees que pasó? Tuve que vender mi vaca ahorita porque tenía que venirme en este momento, ¿no? Tuve que vender Y a mis veces pollos. llegan muy preocupadas, pues, oiga doctor, ¿y cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto me va a costar aquí el parto? Pero no te preocupes, no te va a costar nada. Tú nada más ven a tus consultas, ve cómo le haces, vienes a tus consultas y aquí te atendemos sin problema. Pero sí es difícil. Así es. Gracias, Juan Ernesto Sánchez. Doctor, A usted, maestro. ¿alguien más? ¿Alguien gusta compartir? ¿Alguien había reflexionado este tipo de cosas? ¿Habían visto la salud pública desde ese punto de vista, que no nada más es epidemiología, números, estadística, sino que estamos viendo otras cosas, ya unas cuestiones sociales? Yo, doctor Guille, Adelante, Guille. ahorita con lo que usted acaba de mencionar, la importancia de todo esto que es prevenir para poder evitar todo esto y la importancia del contexto social, de cómo va a variar dependiendo del área geográfica en que se encuentre. A lo mejor no siempre ponemos atención a las familias o el área en el que se ubican, y eso es lo que varía. Entonces es dinámico, no todo el tiempo es la misma situación. Entonces es muy importante todo lo que usted nos menciona y favorece a tener la capacidad para visualizar más allá de un contexto social. Esa es mi aportación. Gracias, Guille. Sí, fíjense que la epidemiología tiene muchas vertientes, y les pongo un caso. Cuando recién, como les dije, yo soy salubrista. Cuando recién entro a trabajar, me contratan como epidemiólogo, y yo estaba acostumbrado a hacer mucho trabajo de campo, y el epidemiólogo es un trabajo que tiene que estar detrás de un escritorio dentro de un hospital o de una clínica. Cuando ingreso, resulta que inicio en abril, y en mayo fallece un niño de menor de 5 años por diarrea. Entonces, me mandan a hablar. Fallece en otra ciudad de donde yo estaba adscrito. Sin embargo, era un niño de edad de guardería de una ciudad a la cual yo tenía que ir a supervisar una guardería. Y yo iba llegando sin tanto conocimiento, con conocimientos básicos, pero en campo. Y sucede que el niño fallece, y me dicen, fallece un niño y es necesario que te empieces a trasladar para allá. Y digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Como epidemiólogo, porque es para lo que me contrataron. Entonces me sacudí el conocimiento de epidemiología para lo que me habían contratado, y empiezo a actuar como maestro en salud pública, como sanitarista. Y que le pido al director, que falleció el día de ayer, que en paz descanse en aquel momento, le digo, jefe, necesito llevarme a la enfermera sanitarista, necesito al promotor de salud, necesito a uno de mantenimiento, necesito a un auxiliar, a un personal contratado por horas, ¿sí? Un personal contratado por horas, para que yo pueda para que yo pueda hacer mi trabajo. Me dice, pues aquí el experto eres tú. Pues voy a hacer lo que pueda, doctor.
nos trasladamos a media hora, a 40 minutos de donde estaba nuestro hospital. Gracias, afortunadamente, tuve al inicio de mi carrera muy buenos líderes y jefes, líderes que ocupaban cargos como jefes y me dieron manga ancha, ¿no? Entonces empecé a formar mi equipo de salud pública y el de mantenimiento le pedí que me identificara la cloración y pH del agua. La enfermera sanitarista que me identificara zonas de riesgo. Me llevé personal de laboratorio, tomó muestras, del personal, tomó muestras dentro de la sala donde estaba el niño, tomó muestras externo. El de mantenimiento, la cloración de agua, tanto fuera, interna y en los botes de distribución. La enfermera auxiliar de vacunación, revisar cartillas de vacunación, mi promotor de salud que estuvieran al día las pláticas y eventos de promoción y prevención para la salud para el trabajador. Al final del camino encontramos que afortunadamente no hubo una cuestión por parte de nosotros, por parte de la guardería, por una omisión por parte de nosotros. Y eso fue bueno porque me permitió estar tranquilo porque había muchísima presión social. Era sobrino de una funcionaria pública a nivel estatal que había fallecido. Así que tenemos una presión social, tenía una presión grandísima por parte del gobierno. Y los padres eran unos de las personas con empresarios más fuertes dentro de la ciudad. Y al final del camino, desafortunadamente para los padres, y eso fue algo tan triste, decir que no había pasado nada y se lanzó investigación por parte de Función Pública para lo que nosotros hicimos. Afortunadamente salimos bien librados sin ninguna observación ni nada. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas desde un punto de vista de salud pública. Entonces, como parte de salud pública, regresamos y volteamos a ver, pues, a la unidad indivisible de la sociedad y volteamos a ver a su casa. Y efectivamente, donde se había contagiado el niño y donde había adquirido esta bacteria había sido en su casa. Y fue un descuido de los padres, porque los padres no habían se habían ido de viaje por más mercancía y a los niños los habían dejado encargados con los abuelos en un rancho. Y en el rancho fue en una zona cercana donde agarró la bacteria. ¿A qué voy con este ejemplo? A que vimos una enfermedad, una muerte y tuvimos que desplegar un equipo de salud pública grandísimo para poder llegar para primero que nada ver en dónde estaba el problema y segundo, hacia dónde estaba parado todo este problema, y llegamos tristemente que fue en casa. Y muchas de las veces en casa es en donde adquirimos las conductas y los hábitos, ¿sí? Y con la gente que nosotros nos relacionamos también, ¿sí? Dentro de los procesos que nosotros vemos, porque también trabajé en un primer nivel de atención, es darle seguimiento a los pacientes con tuberculosis. Y una de las principales, fíjense, cuando se enferma un señor de tuberculosis, el 90% de las veces lo acompaña la esposa. Y dice, ¿cuáles son las medidas que debe tener el señor y cuándo puede convivir con nosotros nuevamente en la mesa, ¿no? ¿Sabe qué? Hasta que salga negativo, durante los 3 primeros meses, etcétera, etcétera, plato desechable, lavar su ropa con cloro, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las medidas que le damos. Pero cuando se enferma una mujer, para empezar va sola, en el 90% de las ocasiones.
Y la siguiente es, ella pregunta cuándo puedo ingresar, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ¿puedo contagiar a mi esposo o a mis hijos o a mis nietos? Una visión diferente de la salud de las mujeres, ¿eh? Y eso me da mucho gusto porque convivo con la mayoría de los residentes que tenemos son mujeres. Y eso me da una idea de que podemos estar iniciando una siguiente transición social. Pero como me dijeron, depende de nosotros, no depende de nosotros, depende de toda una sociedad. Isis Molina, dime, ¿en qué puedo? Hola, bueno, yo también estudié epidemiología en la UNAM y pues a mí me tocó ver un panorama un poco distinto, me costó mucho trabajo. Yo tengo de formación de carrera biología. Traté de meter dentro de mi proyecto cuestiones geográficas y sociales, y para mí fue muy difícil porque durante toda la maestría fue ir en contra de los profesores que me decían, no, la geografía en la salud es como Santa Claus, no, ¿para qué te metes con cuestiones sociales? Entonces, a mí, desde mi punto de vista, es muy importante ver todo el panorama completo y no nada más quedarnos con una enfermedad y el virus que la genera. Pero al contrario de lo que tú nos acabas de comentar y explicar, me he topado con cosas muy diferentes dentro de la epidemiología y muy contrarias y muy cerradas. Pues a lo mejor créeme que también era así, y lo que me dices, fíjate, no sé si mi papá ande por aquí porque lo invité, él es médico, pero bueno, aquí cuando recién inicié en el 2013 en el IMSS, pero inicié en 2012, 2013 me vine a Orizaba, aquí a las oficinas centrales de la delegación, y resulta que hubo eventos de muerte materna aquí en Veracruz, y pues hubo muchísimas cuestiones porque hubo problemas con el dengue. Okay. Yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué, doctor? Esta situación no puede ser posible, me siento atado de manos, no me gusta lo que está sucediendo, necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos hacer algo porque prácticamente una mujer embarazada que lo pique un mosquito está condenada a morir, ¿sí? Entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar a mi base, me voy a poner a estudiar ginecología y obstetricia y me voy a poner a estudiar, ¿cómo se llama? Terapia de la mujer, ¿no? Doctor Ernesto, sí existe esa especialidad, ¿no? Terapia intensiva de la mujer, ¿no? Sí existe. Y me dice el doctor, me dice, a ver, chamaco, porque en aquel tiempo tenía 31 años, me dice, a ver, chamaco, siéntate. Primero que nada, no tomes decisiones con cabeza fría. Segunda, estás en una jefatura. Y quiero que sepas algo. Las decisiones que tú tomes aquí no es una decisión, a diferencia del hospital, la decisión que tomas allá es para un paciente. Y aquí las decisiones que tomamos es para todos los derechohabientes de toda la delegación. Que me quedó bien grabado. Y me dice, mejor vete y métete dentro de tu área y dime qué podemos hacer para que esto se evite. Además, te comento, donde sucedieron las muertes están a 4 horas y las pacientes ingresaron 3 horas y después fallecieron. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera vas a alcanzar a llegar. Por más que seas el ícono, el mero de ginecología, el mero. Y allá tenemos intensivistas y tenemos ginecólogos. Entonces, después de estar dándole vueltas, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué crees, y sí que se me ocurrió?
utilizar la cartografía descrita por John Snow, en donde la información de la epidemiología aparecía en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y podía identificar en dónde estaban geográficamente los casos de dengue, porque ahí se subían. Lo que hice fue identificar a la gente, a las embarazadas que estaban dentro de mi censo de la unidad de medicina familiar y colocarlas dentro de esa cartografía. La gente se burlaba porque me decían, acabas de descubrir el café con leche. Ya existía. Tienen razón, pero ¿qué crees? Nadie lo había revuelto. ¿Sí? Sí, bueno, yo justamente mi trabajo fue sobre dengue. Ajá. Y justamente fue con cartografía a nivel municipal y fue un índice de resiliencia, vulnerabilidad y cuestiones socioeconómicas. Bueno, te va a servir esto Sí. que te estoy contando. Después de eso, Isis, lo que hice fue poner a todas las unidades de medicina familiar, a todos los directivos, junto con todos los epidemiólogos, a que localizaran a todas las embarazadas y a todos los casos de dengue. Cada 10 días teníamos que sacar los casos de dengue que habían evolucionado de manera satisfactoria o por fallecimiento, lo que ustedes quieran, pero cada 6 meses lo teníamos que hacer. Fue un trabajo durante 6 meses. Y no es por levantarme el cuello, pero saben que en 1 año y medio después de haber implementado, no hubo ni un solo caso de muerte materna, porque aparte de eso, el directivo, como ya estaba identificando a las pacientes embarazadas, ya sabía cuáles estaban con mayor riesgo obstétrico y les echaba un ojo, ¿sí? ¿Y quiénes creen que les hablaban por teléfono a las pacientes a ver cómo estaban? Trabajo social, ¿sí? Entonces, cuando hicimos todo esto, cambio administración, el jefe que entró no me quería, dijo no quiero nada de lo anterior, sale pues, fallecen 3 personas, 3 damas después. Nuevamente, desafortunadamente, pero pues un servidor estaba en la congeladora, así que pues lo que dijera iba a ser cosa mala, ¿no? Y los directivos que habían sabido que habían tenido éxito, decían, doctor, vamos a echarlo a andar. Doctores, díganle al jefe, yo por mí lo echamos a andar, pero yo la realidad es de que no puedo hacer nada. ¿Sí? Yo no puedo hacer nada, desafortunadamente así son las cosas, y discúlpenme, ¿no? Te estoy hablando que eso fue en el 2013, 2014. 2018, me empiezo a vincular porque tengo vínculos con diferentes instituciones, gracias a Dios. Y le digo a mi papá, oye, jefe, porque él también es investigador, él me enseñó mucho de investigación. Y le digo, oye, jefe, fíjate que este proyecto de dengue en embarazadas está bueno. Y cada que me preguntaba, ¿en qué estás trabajando? Estoy con lo de dengue en embarazadas. Y así me la llevé como, no les miento, de 2013 al 2017. Dice, ya, cámbiale de cassette, ponte a hacer algo productivo. Y me entró para que sea algo diferente. Bueno, está bien. En el 2017 me titulo del doctorado de alta dirección con el título de factores de riesgo en mujeres embarazadas de dengue. Curiosamente, ¿no? Y me dice, oye, ya dale vuelta a la hoja ese, Carlos, por favor, ya le sacaste lo que tenías, ya sacaste una tesis, ya déjalo ahí, vete a estudiar otra cosa. Entro al segundo doctorado y dije, voy a meter dengue. No, mejor no. Y me dice, de una vez te lo digo, porque él seleccionó ser mi tutor. Me dice, no te voy a aceptar nada de dengue en embarazadas, Carlos. Bueno, está bien. En el 2018 sale la administración que me tenía congelado, llega un jefe nuevo, joven, y le digo, oye,
A ver, dime, ¿voy a estar en la congeladora o me vas a dejar hacer las cosas? Me dice, mira, te voy a dejar hacer las cosas, pero te lo tienes que ganar. Sale, pues. Luego, te aviso de una vez. Voy a empezar a hacer las cosas, pero no me vas a ver en la oficina más que 2, 3 horas al día. Y si quieres te mando mi ubicación en tiempo real para que veas que no estoy en la tienda, no estoy en mi casa, no estoy haciendo... Voy a estar trabajando con otra institución. Y me vinculé en aquel momento con el Instituto Tecnológico de Orizaba. Y tienen una maestría en ingeniería industrial. Y le digo, me dice el doctor Alfonso, me dice, ¿y tienes algún tema? ¿Y qué creen que le dije? Dengue. Uno de Embarazadas. embarazadas, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Tengo al alumno perfecto para ti. Sale pues, me sale un chavo con ingeniero en sistemas computacionales que estaba haciendo desarrollo de ingeniería industrial, la maestría en ingeniería industrial, y era muy hábil para el desarrollo. Que sale la segunda convocatoria de la Olimpiada de la Innovación y que metemos el proyecto a la Olimpiada de la Innovación. Y fuimos pasando proyecto a proyecto, proyecto a proyecto, fase por fase, hasta ganar el primer lugar en la categoría Big Data. ¿Y sabes qué es el proyecto? Una cartografía en la cual sacas la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de los pacientes con dengue. Nada más le das un clic, bajas y ya te lo georreferencia en un sistema. Y aparte, en un Excel que nosotros ya tenemos, lo metemos, nada más lo arrastramos y ya te georreferencia a las embarazadas. Y automáticamente, cuando sucedía eso, lo instalamos en el área de urgencias y cuando llegaba la paciente y daba su número de seguridad social, si era una paciente que estaba cerca de un caso con dengue, aparecía un señalamiento en la computadora en donde decía peligro, ¿sí? Paciente en riesgo de padecer dengue. Y en ese momento, de manera automática, mediante mensaje de teléfono, mediante mensaje de teléfono, SMS, WhatsApp, le mandaba mensaje a todo el cuerpo directivo del hospital y a todo el cuerpo de la delegación, manejando, diciéndole que había una paciente con riesgo obstétrico para que cuando llegara la paciente, llegara todo cuerpo directivo y antes de meterle cuchillo, porque el doctor Ernesto no me dejará mentir, nos podemos confundir con síndrome de HELP. Y la razón por la cual le meten cuchillo los ginecólogos es para quitar el síndrome de HELP, pero si es dengue, ya se me desangró. Entonces, Isis, vamos, y en el equipo estaba mi papá de la Olimpiada de la Innovación, total de que empieza la premiación y todo eso, y ya y nos ponen como ganadores, ¿no? Y me dice, oye, ¿y no lo puedes meter a tu tesis para el doctorado? Le digo, nada de dengue, nada de dengue, nada de dengue, ¿no? Entonces me dice, me hiciste emocionarme como hacía mucho tiempo y la lección que me acabas de dar es que cuando uno es terco, se casa con un tema y tiene fe, no importa lo que te digan, y te felicito por el éxito que lograste tener, pero ya cámbiala lo de dengue, ¿no? Entonces, te comento la historia porque el éxito es para los que estamos locos, Isis, ¿sale? Para los que tenemos ganas de manejar las cosas de manera diferente, para los que queremos, para los que queremos ser señalados en algún momento, y podemos ser señalados como locos, podemos ser señalados como que, y muchas veces vamos nosotros a caer, ¿sí? Y nos vamos a equivocar. Y eso es bueno porque somos humanos y estamos en pleno desarrollo.
échale ganas, quedo a tu disposición lo que tú necesites, ¿sí? Si quieres asesoría, y si gustas, en algún momento, si me permite el doctor Cuevas, alguna videoconferencia contigo, enfocar hacia dónde puedes ir o escuchar tu proyecto, con todo gusto, ¿no? Y ese es un ejemplo en el cual, nuevamente, aplicamos salud pública, ¿sí? Y salud para los demás. Sí. E identificar un riesgo, ¿sale? Bueno, muchas gracias. Para servirte, Isis, espero te haya servido un poquito algo de la experiencia. Sí, muchas gracias. Para servirte. Doctor Carlos, ¿le puedo decir unas palabras? Adelante, las que gusten, nada más que si ya son altisonantes, nada más le ponemos el pi y con eso es suficiente. No se preocupe. No, doctor, al contrario, quiero felicitarlo por esa voluntad y ese esfuerzo que ha hecho contra el dengue. Felicitar Gracias. porque nadie como usted para decir, yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr. Un abrazo muy fuerte y felicitaciones. Gracias. De hecho, una amiga Gracias. me invitó, gracias por tus palabras, Betty, me invitó a que le llevara el proyecto a Fallada en Hidalgo, porque su objetivo era abatir la muerte materna, pero nunca se nos abrieron las puertas y no pudimos hacerlo mucho, pero el proyecto desafortunadamente está congelado. Bueno, no el proyecto, el sistema está congelado y era un sistema que le íbamos a regalar al IMSS y que se lo íbamos a tratar de vender a la Secretaría de Salud para que lo implementara a nivel nacional. Y no solamente con dengue, estamos hablando que el sistema es tan robusto, necesitamos más infraestructura, pero necesitamos mucho más, y lo íbamos a echar a andar con lo de COVID. Pero se nos acabó el dinero, porque al principio decían un caso y 7 más, entonces lo íbamos a echar a andar, pero se nos acabó el dinero, no hubo recursos por parte de diferentes instituciones, así que pues que saliera todo esto pues, estaba muy, muy canijo, pero sirve para detección de cáncer, detección de insuficiencia renal, para las enfermedades que gusten y manden, pero les digo, desafortunadamente está congelado, pero ahí está. No, además salvó vidas de madres, bueno, ahora sí que yo tuve embarazos de alto riesgo, bueno, Ajá. es un comentario muy personal, y muy difícil mis embarazos, yo sentía que se me salía el hijo, Sí. y entonces, pues sí, yo lo admiro y lo felicito porque es una tarea muy difícil y muy ardua. Entonces, Gracias. el salvar vidas, mis respetos, doctor. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y Gracias. como decía mi ex jefe, no cuenten las muertes maternas, cuenta los huérfanos. Sí, Pero doctor, aparte sí, las una muertes felicitación. maternas, Dime, las muertes Isis. maternas es uno de los indicadores de salud más importantes y más sensibles para el gobierno mexicano. Porque pueden decir, se murieron 50 personas por dengue, pero por una mujer que se muera o por una muerte materna es un drama, bueno, o sea, tiene un impacto muy fuerte dentro de la salud. Pues mira, dentro de ese rubro te comento y espero reforzarte esto, está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable que fue firmado hace poco, que inició en el 2000 con Vicente Fox en los objetivos del desarrollo del milenio, en donde uno de ellos era abatir la muerte materna en un 50%. Se ha logrado. Y el siguiente indicador es un indicador de la OCDE. Y la OCDE, ¿por qué es importante? Porque de acuerdo a esos indicadores, ellos otorgan dinero al gobierno para que puedan obtener el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial te dan dinero para que apliques en lo puedas llegar a aplicar, ¿no? En tu sistema de salud y lo puedas, y ese es un indicador, ¿no? Entonces,
si quieres reforzar lo que estás diciendo, busca lo que te digo para que lo puedas llegar a reforzar. Sí, gracias. Sí, conozco los indicadores, he trabajado con ellos y sé que por eso sé que es uno de los indicadores más sensibles. También tuve la oportunidad de ser alumna del doctor Curi mientras era subsecretario de Salud. Y él nos decía, es que o sea, a mí si me dicen, se me murió una mujer que no tuve prevención, me va peor que por 100 muertos de cualquier otra enfermedad, precisamente por el tema de los indicadores de salud. Sí, el doctor Curi, tuve la oportunidad de platicar con él, tuve la oportunidad de platicar también con el doctor Huitláhuac, Luis Matus. Muy bueno también. De epidemiología, o sea, soy de esa escuela vieja y juntos, bueno, te comento, recién salí de la maestría en salud pública, vino a Puebla, que por cierto viene el doctor Julio Frenk a Cuernavaca próximamente, y vino el doctor Julio Frenk aquí, bueno, para los que no conocen, el doctor Julio Frenk es nada más y nada menos el ícono de la salud pública a nivel mundial de México. Fue secretario de salud y fue, pues nada más fue director de una escuela, no sé ni cómo se llama, creo que se llama Harvard, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hace poco, ahorita está en la Universidad de Miami. Soy ferviente admirador de él, pero él se mete más a la cuestión de administración de servicios de salud y yo más a epidemiología. Y cuando recién salí de la maestría, tuve el gusto de conocerlo a ellos dos, al doctor Huitláhuac y al doctor Curi, y nos llevamos bien y me ofrecieron irme a Harvard para estudiar el doctorado en salud pública. Desafortunadamente, pues ya me dijeron, ¿sabes qué? Es hora de empezar a producir y pues te quedas por acá porque era mitad beca, mitad pagarlo. Pero esas 3 personas que te digo son íconos de la salud pública y son grandes salubristas y no cualquier cosa, ¿no? Y no hay punto de comparación con ellos 3. Mi admiración con ellos. Y si estás con él, créeme que estás en buenas manos. Sí, ahora sí que él fue muy guía en mi proyecto de justamente de dengue. Ajá. Y pues no sé, todo mi respeto para el doctor. Claro, sí. Bueno, pues no sé si alguien más quiera aportar algo o comentar algo. ¿No? Pues bueno, doctor Cuevas, no sé si guste cerrar la plática. Sí, muy bien. Pues yo le agradezco mucho su colaboración a nombre del Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Y bueno, esta plática ha estado muy buena y creo que a nuestros estudiantes les ha gustado mucho. Le agradezco, que pasen muy buenas noches, miles de bendiciones y mucho éxito para usted y para todos los que estén presentes. Y bueno, recuerden de cuidarse bastante. También les quiero comentar que tenemos nuevo grupo de la licenciatura en Trabajo Social. Inicia el próximo día miércoles para quienes les interese. También tenemos nuevos grupos de la licenciatura en Enfermería por nivelación a 18 meses y también la tenemos en Trabajo Social. Y les agradezco mucho a todos, que pasen muy buenas noches. La próxima semana tenemos un webinar de el derecho en la vida cotidiana. Muy bien. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, gracias. Adiós, gracias.